La entrevista, el Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Y tenemos una personalidad que todos los programas se pelean por él. Y que tiene una demanda de participación. El licenciado Cándido Mercedes, sociólogo, académico y un escritor muy bueno de temas que son de importancia. Cándido, un placer. Buenos días, Ramón. Buenos días, Jacqueline. Buenos días, Cándido. Qué gusto. Otra vez. Un placer. Cándido, vamos a comenzar con el tema policial, con esa reforma que yo creo que fue un buen trabajo que hizo la comisión y ya el gobierno está dando los primeros pasos. Entonces, en medio de eso, ocurren estos crímenes que ya el defensor del pueblo estuvo aquí ayer y se pronunció. Todos los días más casos de violencia policial. De violencia en las cárceles. ¿Qué está pasando? ¿Tú crees que es una respuesta a lo interno rechazando la reforma? ¿O eso pasaba y uno no se enteraba? Todas juntas. Las dos cosas. Mire qué es lo que pasa. La Policía Nacional fue en el 1936, montada bajo una dictadura altamente vertical, militarista, y eso no ha dejado de ser. Ahora, ha evolucionado. No es la misma que cuando Trujillo, no es la misma cuando Balaguer, que ya usted sabe que era un instrumento al servicio del poder político. Asesinaban jóvenes, si usted se vestía de verde y negro, lo agarraban preso. Ok, esa no es la policía. Pero ¿qué ocurrió? La policía ha venido de más en más en descomposición. En descomposición. Es desde arriba hasta abajo, todo es mafia. Todo es corrupción. Ahora, uno de los graves problemas de la sociedad dominicana es lo que yo llamo esos desencuentros. ¿Por qué? Porque aquí la única política que se ha continuado es la política de darle para abajo, sobre todo a los jóvenes, porque somos una sociedad, como yo digo, eminentemente aporofóbica. Es policía pobre matando jóvenes pobres. Yo nunca he visto que matan a un rico, ni meten preso a un rico. O sea, y en un Estado de Derecho se supone que todo el mundo es igual. Entonces, esa policía que debimos, la élite política, debió hacer una ruta crítica, un programa, un proyecto. ¿Qué vamos a hacer con esa policía? No desde ahora, desde hace 25 años, porque es la misma policía. Fíjese ¿qué hicieron? Como yo digo en un artículo, imagínese usted por un instante que Leonel Fernández, entonces en ese momento con 43 años, un joven brillante, viene, encuentra a la policía en cero y te lo lleva a 20 o 30 en reforma. Viene Hipólito y lo deja en 40 o 50. Viene Leonel otra vez y te lo deja en 70. Y Danilo en 80, 85. ¿Pero qué hizo? Hipólito hizo una reforma en términos legales y Danilo Medina también en el 16. Pero de 21 reglamentos que debieron operar, solo uno habían hecho. Solo uno habían hecho. Entonces, ahora estamos merced a esta descomposición que es inaudito en el siglo XXI, en su tercera década, que se supone que el sitio donde yo tengo que estar más seguro de República Dominicana es un destacamento. Por tanto, eso es una barbarie, eso es propio del siglo XVI, XVII, que la policía que está llamada a prevenir y a cuidarnos a nosotros, porque ese es su papel, cuidar a la ciudadanía. Entonces tú tienes miedo. Hay un estudio que lo hizo PC y ahora lo hizo USAID con otra institución, donde el 70% de la población dominicana le tiene miedo a la policía. Es más, que hay sectores donde le tienen más miedo a la policía que a los tigres. Que a los tigres de los barrios. Y eso es mucho decir. Eso es mucho decir. Entonces, desgraciadamente, esa reforma, si no se hace, aquí van a haber grandes movimientos sociales, oleadas sociales increíbles. Pero Cándido, en medio de este panorama, cada vez que se habla de la reforma, los entendidos en la materia, los actores involucrados, entonces dicen que eso toma tiempo y que eso tomará años y entonces, ¿por dónde comenzar? Exacto. Ya se rindió el informe, es decir, es como ejecutar, y se anunciaron 14 medidas, pero... Se aceleraron. Se aceleraron. Se van a acelerar, exacto. Porque no se han tomado todavía. Bueno, sí. Se anunciaron y vamos a decir que... Lo que ocurre, mire, en Puerto Rico que han hecho reforma profunda en la policía.
todavía te están diciendo que la que le queda por hacer se lleva alrededor entre 8 y 10 años. Bueno, pero hay que comenzar para terminar. Entonces hay que empezar, como decían los chinos, 1000 kilómetros y 1 kilómetro. Lo primero es darle el primer paso. El primer paso, por supuesto. Y hay que darlo. ¿Qué error cometieron en el gobierno de Abinader? Oye, te quitó a Eduardo Sánchez, el general más comprometido con la reforma policial. Y eso tiene que ser, que venga desde arriba abajo. Y a mí me da pena también, porque, señores, aquí había mucha gente preparada. Ahí hay gente que son licenciados en ciencias policiales. Sí. Yo en estos días vi a Bernardo Páez, Sí. un tipo súper preparado, pero tiene más de 10, 15 años que está pensionado en la policía. Pero él no llega ahora, él no llega a 60 años. O sea, a los 50, gente que están súper preparados, que un estado pobre como el nuestro ha hecho inversiones inauditas, pero tienen 10 años. Hay un general, no sé si fue usted que lo invitó, no, Dipré, jovencito, no llega a 50 años, pero está jubilado, se va de 10 años. Ay, Dios mío. Pero es un experto en ciencias policiales. O sea, todo eso tiene que canalizarse. Entonces, el desafío es enorme del presidente Abinader, porque lo que debió hacerse hace 25 años va a tener que comenzarlo ahora, porque la descomposición no aguanta más. Ya eso no aguanta más. No puede haber. Pero La ¿cómo policía, comenzar mira, y por la dónde, sociedad... Cándido? Porque es que eso es que le entren. Que le entren. Ahora, sí, es que le den entrar. Pero, Caño, también se habla, porque ayer decía el defensor del pueblo, dio ese mismo dato tuyo de Puerto Rico, él decía que ahí se ha metido dinero. Es que es complejo, pero hay que comenzar. Hay que comenzar. Por algo hay que comenzar. Por lo menos que a todo lo que entre nuevo, durar el año de la formación y la capacitación, porque lo sacan a los 3 meses porque nadie quiere ser policía. Fíjate que la gente que llega a ser policía son gente que están fuera del mercado laboral total. No tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer y se mete a policía. Y a los 3 meses tú le pones un revólver. Entonces, ¿cuál es la autoridad? Con un bajo salario. Con un bajo salario. Aquí hay policías que alquilan sus armas de fuego. Sí. Eso es inaudito. Por ejemplo, en Estados Unidos hay policías que sí, que te trabajan en una empresa, pero de esa empresa él tiene que trabajar como policía. Aquí hay 12,000 policías, no lo digo yo, lo dijo Daniel Pou. 12,000 policías que están en manos de empresarios. Pero entonces, es la sociedad que tiene que unirse en un gran movimiento social. ¿Por qué? Porque hay sectores del poder fático que están cómodos. En vez de tener a alguien para su seguridad, le conviene más tener un policía, un sargento, un teniente. Él le paga, pero es mejor si pasa un conflicto violento, físico, que sea un policía el que lo cometió y no él que tiene un ciudadano, porque él es el que va a responder como empresario frente a lo que haya ocurrido. Entonces, en este caso es el policía que tiene que hacerle frente como policía, aunque estaba haciendo un servicio privado. O sea, una descomposición muy grande. Entonces, pero hay que comenzar, o si no van a haber grandes movimientos sociales que van a propiciar. Y cuando los movimientos sociales comienzan, es como la guerra. Es probable que Putin dijo en una semana, ¡fua! Ya van casi 3 meses. Se sabe que cuando se comienza, pero no se sabe cuándo se termina. Y eso es lo que ocurre. Hoy lo vivimos en la Plaza de la Bandera, lo que comenzó con 3 muchachos, se convirtió en un movimiento. Hoy eso es un movimiento social. Sí, entonces eso es lo que está ocurriendo. Hay que empezar, porque miren qué pasa. La sociedad dominicana es verdad que está represada. Pero... ¿Cómo? Que está represada. Represada. O sea, ha habido cambios. La sociedad dominicana de hoy no es la misma sociedad de hace 20, 25 años. No. Ahora, el proceso de cambio ha sido muy, muy lento. Es cuasi gatopardismo. Es decir, cambia algo para que todo quede igual. Y la sociedad dominicana requiere cambios profundos estructurales. So pena de que en los próximos 5 o 10 años la descomposición se siga acelerando. Cándido, pero me llama la atención, y escúchame Ramón, como que no quiero monopolizar la conversación, pero ese movimiento que en la Plaza de la Bandera, Marcha Verde y demás, que es un movimiento supuestamente cívico, qué raro no ha salido y no han habido ninguna convocatoria frente al tema de estos asesinatos en la Policía Nacional.
de lo que está ocurriendo, que se está visibilizando el tema de los cuarteles, de las cárceles, de esa violencia. También de la insubordinación ahora de los indocumentados indocumentados haitianos. Y otros temas que dónde está esa sociedad comprometida, ¿verdad? Que no ha salido a decir esta boca es mía frente a todas estas situaciones. Fíjate, eso generalmente se produce cuando hay un proceso de dilatamiento del poder político en un momento determinado. Y no es atizado por el poder político, es decir, esa ausencia ahora frente a todos estos temas, pudiera ser que haya un interés político mira que motorizara esa acción. Debería, pero mira, el actual gobierno no tiene 2 años. No tiene 2 años, número uno. A la gente se le ha olvidado. Mire, ¿qué dice este informe? Mire, es el informe del panorama social de América Latina. ¿De dónde? De la CEPAL, no de Cándido Mercedes. ¿Qué te dice? La emergencia sanitaria y cómo hay la posibilidad de una crisis social prolongada. El panorama de la pandemia, cómo ha generado la pobreza, la desigualdad y cómo ha transformado el mercado laboral. Los millones de pobres que originó la pandemia, eso está ahí. Y lo que te dice este informe del Banco Mundial, que te voy, como tú lees tan bonito, ¿verdad? Que lees bonito, dígame que sí. Oye. Mira, es más, no te lo voy a mandar lejos, te voy a poner nada más una sola página. Ay, Cándido Mercedes. No se apure al paso ahí, suavemente. Oh, es aquí adelante que está. Yo dije, este para allá que limpa, que lo lea. Estoy durando mucho, estoy durando demasiado. No importa, lo vamos a leer, tranquilo. Mire, ay. O en la pausa podemos hacer eso. No, mira, que lo que pasa es que está al revés. Don Ramón, cuando uno está al lado de mujer elegante, se pone nervioso, sí. Mira, mi amor, en el primer párrafo, léete eso. Señores, atención. Durante el último año, la pandemia del COVID-19 continuó afectando a los países de todo el mundo. Ha causado una crisis sanitaria y económica mundial sin precedentes en la escala e impacto, con sistemas de salud sobrecargados, confinamientos generalizados, cierres de escuelas, interrupciones en el suministro de alimentos y pérdidas de ingresos que están afectando de manera desproporcionada a los pobres, las mujeres, los ancianos, los trabajadores informales y otros grupos vulnerables. La pandemia anuló décadas de avance en la reducción de la pobreza. Se calcula que unos 100 millones de personas cayeron en la pobreza extrema en el 2020. Muchos países también corren el riesgo de sobreendeudamiento como consecuencia de la lucha en respuesta a la crisis. Pero nosotros tenemos unos números espectaculares de recuperación, Cándido. Entonces pareciera que somos una golondrina en medio de todo este panorama. Eso está bien. Yo vi que ustedes invitaron al señor Blanco, el hijo. Sí. Y miren todas las bondades que él dijo y no estaba hablando mentira. No. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos en esa cultura de la cojedumbre y de la careta política, porque aquí lo que hay es mucha politiquería. A mí me encanta y lo voy a decir honestamente. Usted ha oído bien, invite a ese señor. Yo lo aprecio y lo valoro. Juan Ariel Jiménez. Ese hombre tiene 37 años y tiene más condiciones de estadista que los que han sido presidentes de este país. ¿Cómo ese hombre, que es brillante, te plantea lo que sí es válido, lo que él cree que no es válido del gobierno? Y él es miembro del comité político del PLD. Es más, yo voy a decir algo honesto, más serio. Si mañana Juan Ariel Jiménez fuera candidato a presidente, a mí me daría una crisis existencial. ¿Por qué? Porque definitivamente es un dilema profundo que tendría, porque el tipo tiene todas las condiciones en el que yo no sabría qué hacer. Porque es que le dije a él que gente como él es que la sociedad dominicana necesita y los partidos políticos. Él es capaz de reconocerte lo que está haciendo un gobierno, porque eso es lo que se necesita, claro, en una sociedad. Usted no puede orientarse a lo que usted cree, a lo que usted cree. Por ejemplo, Leonel Fernández escribió 2 artículos de rebote estadístico y el amigo suyo, Jaime Banjón. Ningún economista aquí bien rankeado te ha hablado de rebote económico, porque no puede, no debe. Entonces, ¿qué ocurre? Que el amigo suyo, Premio Nobel de Economía, junto con su esposa, Estelle Duflo y
y Valnigue te hablan de lo que se llama la ideología de la ciencia. Entonces, el ser humano que quiere ser objetivo y profundamente profesional y tiene los intereses nacionales por encima de los intereses personales y particulares, tiene que sujetarse a los datos, claro, a lo que es. Por ejemplo, yo vi a Jaivanjo N.G. Cortiña aquí en este programa, cuestionando, hay que cuestionar, pero cuestionando lo que te está diciendo el FMI. Y buscando. Señores, a Abinader lo están invitando el 22 de este mes para que diga, somos de los países que mejor estamos en problemas del COVID. Mira cómo estamos hablando nosotros tres. Abinader lo está invitando al Foro Económico Global. El Foro Económico Global, donde van los más grandes guruses del mundo, para ver qué sucedió en República Dominicana en materia económica. Mire, por ejemplo, Panamá, usted que economiza. En Panamá, la economía creció 15.7 en el 2021, pero cuando tú comparas ese 15.7 con respecto al 2019, tuvo una caída de 6. Una caída de 6 con respecto al 2019. O sea, fue un rebote lo que hubo en Panamá, con el respecto al 2020, pero cuando lo comparaste con un año normal, se cayó la economía 6. Aquí no, aquí creció 4.7 o 5, como dice el FMI. Yo no voy a discutir eso, si fue 4.7 o 5. Ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir? Hay un señor economista que estudió ingeniería, muy inteligente, es brillante, por eso que yo lo aprecio tanto. Y él escribió un artículo hoy sobre esta inflación. Sí. ¿Y cuál es el yo miedo? Lo conozco también. ¿Lo conoce también? Sí, lo leí. Mira, también. Yo preveo que la guerra Rusia-Ucrania se va a paralizar máximo un mes. ¿Por qué? Porque el mundo entero va a entrar en esta inflación, si esa crisis sigue. Y Europa se le va a sobreponer a Estados Unidos, porque Estados Unidos, en medio de esa crisis, se está aprovechando en lo que se llama el complejo militar industrial. O sea, ¿quiénes están ganando? En esa la industria de la guerra. La industria de la guerra. Y eso no le conviene al mundo. ¿Me entiendes? Y Europa no aguanta un mes, 2 meses, con que Ucrania paralice en el gasoducto de Rusia que pasa para Europa, y Europa va a tener una crisis incalculable. No, una pausa. Esta conversación está tan interesante que a mí el tiempo se me fue sin darme cuenta. Sí. No, vamos a una pausa. Bueno, continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Cándido Mercedes, sociólogo. Cándido, ese párrafito que leímos antes de irnos a la pausa del informe anual del Banco Mundial del 2021, de la situación económica y eso, contrasta con los números de crecimiento que ha tenido la República Dominicana, con el reconocimiento al país de la Organización Mundial del Turismo, de la capacidad de resiliencia que ha tenido el turismo dominicano. El Fondo Monetario Internacional nos elogia de cómo está nuestra economía. Entonces, el gobierno dice que ha tenido, por los números que muestra, que ha tenido ingresos importantes porque aduanas está recaudando más, la DGI está recaudando más. Entonces, frente a todos esos éxitos y logros en la parte económica, y que hay menos pobres, que hay más empleo, que se recuperaron qué sé yo cuántos miles de empleos, está el contraste de lo que la gente quiere y de las necesidades que la gente tiene, que ya se está viendo manifiesta en diferentes localidades del país donde hay reclamos, y en los hospitales donde hay reclamos de la población, y cuando vemos en la educación hay reclamos. Entonces ese contraste de todas esas cosas que están buenas, y entonces después tú dices que estamos en crisis, es decir, sí, el argumento de que estamos en crisis para endeudarnos o para no tener respuesta a todas las necesidades, que son múltiples en un país tercermundista como este. Mire, entonces, ahí hay como 10 preguntas. Pero sí, ese contraste, sí, en definitiva lo que quiero preguntar es esas dos realidades y cómo cotejarlo en acciones para la gente y que la gente entienda de que muy bien, mira, en el 2020 República Dominicana perdió $10.400 millones por la crisis.
y se cayó el Producto Bruto Interno en menos 6.7. Economista, ¿voy bien? Sí. Ok. La Y mayor caída. La mayor caída. De 94.000 millones que fue el Producto Bruto Interno en el 2019, caímos a 80.000 millones. Okay. Pero ahora en el 2021, nunca antes en la historia dominicana habíamos tenido un Producto Bruto Interno de 104.000 millones de dólares. Sí, de 80. Crecimos 15.000 millones de yo dólares. creo que terminamos en 109.000 en este año. En este año. Eso es bueno. eso es muy Ahora bueno. bien, ¿qué ocurre? Siempre Jacqueline? es mejor que se crezca, Cándido. Exacto, claro, claro. No siempre es mejor que se crezca. Claro. Ahora, lo que pasa es que sigue una pésima distribución de la riqueza. Sí. Y la desigualdad ha disminuido en términos generales, pero en términos de segmentación, no. Los pobres. Entonces, ¿qué ocurre? Hay dos indicadores. En términos de segmentación. Sí, el quintil número 1. Es como la inflación. La inflación no afecta a Cándido Mercedes igual que a Jacqueline o que a Ramón. A mí me afecta más que a ustedes dos, No, pero está bien. A mí es que más me afecta. Pero en el quintil 1, suponte, el quintil 1, la inflación es más fuerte. El impuesto más fuerte para los pobres es la inflación, que la estamos viviendo con 9.5 para los pobres. Pero esa inflación no nos afecta por igual, es dependiendo del quintil, según el Banco Central. ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué? Porque pero el pobre... como quiera, todo el mundo está gastando más. Pero no, No, lo pero mismo. el rico, el que puede indexar sus ingresos, no tiene problema. No tiene problema. Pero además es que el pobre gasta los 10.000, 15.000, 20.000 pesos que gana en vivienda y en comida. Nosotros no. Yo gasto más en libros que en comida, para que entienda. O sea, y no me afecta mi calidad de vida, ni mi nivel de vida, ni mi bienestar. Lo que me puede afectar es que vaya menos a un resort. Las prioridades son distintas. Y en alimentación, economista, ayúdenme, la inflación es más alta en alimentación, en vivienda y en transporte. No así en algunos bienes que nosotros, clase media alta y alta, buscamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que República Dominicana tiene una deuda social acumulada demasiado grande. Y el hecho que un presidente tenga 2 años, y aunque le reconozcan todo eso que tú acabas de decir, eso no disminuye significativamente esa deuda social acumulada tan profunda. Es más, producto de la pandemia, si Danilo Medina, porque hay que ser serio, hay que reconocer, si Danilo Medina no toma las medidas de fase 1, fase 2, fase 3, la pobreza en República Dominicana hubiese caído a 30%, 26-30%. Abinader la continuó, pero la pobreza aumentó con todo y eso, con toda esa medida que hizo el Estado Dominicano, para que vean el papel del Estado. La pobreza estaba en 21, pero creció a 23, 24. El empleo informal ha crecido. Sí. ¿Cómo tú mides una sociedad? Míralo ahí. En República Dominicana, un presidente, y nos vanagloriamos en todos los periódicos de que inauguramos una nueva cárcel. Países como este. Los países nórdicos están cerrando las cárceles. Entonces, es un indicador. Cuando tú te vanagloria, es necesario, pero cuando tú dices, tengo 850.000, solidaridad, que ahora es supérate, y ahora tú la aumentas en 400.000. Ese es el papel del Estado. Pero ¿qué te está diciendo en términos que hay más pobres? En términos sociales? Eso es bueno. Es bueno porque tú estás, como dice el FMI, hay que ayudar más a la protección social. Sí, el FMI te lo plantea. Sí, pero eso es un indicador de que la sociedad dominicana, lejos de mejorar, en términos de, tiene que ir a auxiliar a esa gente excluida para que no estén totalmente excluidas. Ahora, yo dije en estos días en un programa, uno de los grandes males de la sociedad dominicana es que estamos haciendo profesionales de la pobreza. Yo prefiero que tú le des 600.000 tarjetas, un 60% del salario mínimo. A esa gente tú me le des acompañamiento, le enseñe un oficio y lo ayude a conseguir un empleo. Y eso convierte a esa persona en un capital humano. Pero nosotros con 850 pesos mensuales o 1.500 pesos mensuales, tú no vas a sacar a esa gente. ¿A qué? Ni siquiera la etapa de la modernidad. Nosotros como sociedad, el 70% de la República Dominicana no está ni siquiera en la etapa de la modernidad.
mucho menos de la posmodernidad. Un 30% estamos ahí, en lo que sería la posmodernidad. Pero el 70% no está en la modernidad, que es comienzo del siglo XX. Aquí hay 4 ciudadanos en un mismo territorio de 48,000 kilómetros cuadrados. Déjeme responderle algo que usted me dijo, porque me la hizo la otra vez. Mira, los movimientos sociales no se originan como consecuencia de un contexto social determinado o de una tensión social estructural que está ahí. Para que exista un movimiento social tienen que haber 4 elementos en su ciclo. Un fermento social, una excitación social, una organización y una institucionalización. Fíjense que aquí había mucha corrupción, pero el movimiento social Marcha Verde tuvo un punto desencadenante. Odebrecht en los Estados Unidos. Fíjense que estábamos aquí en Plaza de la Bandera y eran 10 jóvenes, ¿sí o no? 20 jóvenes. Tuvo que haber un elemento desencadenante para que 300,000 gente fuera ahí. Febrero. ¿Cuál fue? Que vinieron 2 policías en un motor y tiraron una bomba lacrimógena. Y eso desató el movimiento social. Pero fíjense que se mata David Figueroa, en la Hoy Soy, el antro de la corrupción. Y todos los miércoles los jóvenes de Marcha Verde iban a Hoy Soy, se armó el movimiento social. No, eso tiene un contexto y una expectativa entre el organizador y al mismo tiempo que generalizarse en los actores sociales que están ahí. No porque citan causas para el movimiento social se produce. Los movimientos sociales tienen una subjetividad en la conexión entre lo que lo organizan y lo que lo reciben. Puede darse fíjate, se mata a David, el arquitecto, que yo no me hubiese matado, suicidado. Yo hubiese matado al director, a Pimentel Caré y al Florentino, y después me mato yo, pero no ¿me entiendes? Entonces, no porque existan elementos para el movimiento, se produce necesariamente. Qué pena no tener más tiempo, caray. Uno con Cándido pudiera estar 2 horas hablando y no se agota, tiempo, porque nos faltaron muchísimas cosas. Sí, ahorita comienza a escribirme la gente, pero no concluyeron entonces lo que tú le preguntaste. Cándido, muchísimas gracias. Gracias a usted. Nos vamos a comerciales y retornamos con la recta final.